comercio entre las dos naciones. Saben ustedes que la licencia otorgada a Chevron Corporation por la OFAC ha cambiado la dinámica de cómo nuestras empresas colombianas han o pueden entender el hacer negocios en Venezuela. Las sanciones y las licencias son un tema pues complejo y por eso tenemos hoy acá los expertos que pueden impactar profundamente nuestras estrategias de inversión y expansión. Probablemente de aquí salgan muchas estrategias de inversión, de aproximarse a los mercados en Venezuela. Ojalá de pronto que nos puedan contar también qué eventos vienen, cómo nos podemos coordinar. De acá me encantaría que desde Campetrol y con el apoyo de Cabecol y Merslot Film pudiéramos liderar misiones comerciales hacia Venezuela y hacia Colombia conjuntamente. Entonces, es importante tener en cuenta esas regulaciones para evitar riesgos legales y proteger así la reputación de nuestras empresas. En ese sentido, este encuentro no es solo una oportunidad para comprender las implicaciones legales y comerciales de las licencias, sino también para fomentar la colaboración entre nuestras empresas. Creo que somos países hermanos y lo menos que podemos tener es una cercanía profunda. Juntos podemos compartir conocimientos y experiencias y establecer así las mejores prácticas para garantizar que el sector de hidrocarburos en Colombia siga siendo líder de la industria energética latinoamericana, que desde acá podamos ser un hub de desarrollo logístico de bienes y servicios también hacia Venezuela y pues el objetivo acá es crecer siempre de manera mancomunada. Eh, Solamente antes de cerrar, me gustaría invitar a aquellos que no han confirmado su participación en la sexta cumbre del petróleo, gas y energía la próxima semana, que lo tengan muy presente. Vamos a estar de martes a jueves en Cartagena de Indias, del 24 al 26 de octubre, centro de convenciones. Recordemos que nuestros afiliados siempre cuentan con una tarifa especial, van a poder participar de la feria empresarial, de la rueda de negocios y los espacios de networking y demás. Es el evento Oil and Gas más grande de Colombia y uno de los más grandes LATAM. Entonces, a quien todavía no haya confirmado su participación, por allá nos vemos. Agradezco entonces su atención a todos, su participación en este espacio. Estoy seguro de que será de gran beneficio a todas nuestras empresas y la industria en su conjunto. Entonces, mil y mil gracias, bienvenidos al espacio y por favor, adelante. Andrés, muchísimas gracias por ese saludo de bienvenida. Les recordamos a todos los asistentes que al finalizar las presentaciones daremos apertura al chat para que desde allí puedan realizar sus preguntas. Vamos entonces a darle paso a la conferencia Estado Actual de las Relaciones Comerciales Bilaterales entre Colombia y Venezuela, a cargo del conferencista Luis Alberto Rusián. El doctor Luis Alberto es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Santiago de Chile. Cuenta con diferentes estudios a nivel internacional, entre los cuales se destacan políticas comerciales de la OMC, integración regional, globalización y gestión del cambio organizacional. Cuenta con más de 16 años de experiencia en posiciones de la administración pública venezolana. Su conocimiento con la actividad gremial empresarial lo ha llevado a ejercer la presidencia ejecutiva de Cabecol durante 7 años, lo que permitió una mejor comprensión de la relación binacional entre Venezuela y Colombia y sus implicaciones. Doctor Luis Alberto, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo lo que tengo que estar es agradecido con todos ustedes, de verdad. Vanessa, Andrés Fernando, José Daniel, que pertenece a una de estas firmas que es afiliada a la Cámara y con que nos hemos llevado muy bien desde su incorporación. Y a todas las personas que se están incorporando el día de hoy para compartir con nosotros un rato. Entiendo que son muchísimos los afiliados a la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía. Yo entiendo que ya le enviamos una presentación con algunas láminas, entiendo que ustedes disponen de ella, si le quisieran compartir, porque yo puedo hablar a capela. Les quiero contar que a mí el tema de la relación de Venezuela y Colombia me parece tan apasionante que lo puedo hablar a capela, pero creo que siempre es más atractivo para las personas tener algo sobre lo que guiar la conversación y, por cierto, para que les quede también a ustedes después como consulta. Desde ya, para comenzar, pensamos que nunca fue mejor un día para un evento como este, que por cierto tuvo como varias fechas tentativas. Creo que José Daniel estaba dateado, porque los anuncios de ayer dan una nueva visión o hay un nuevo panorama, no muy claro, pero es distinto hablar hoy que haber hablado antier. Entonces, de verdad, José Daniel, te felicito por esa exactitud en la escogencia del día con los amigos de Campetrol. Y no sé, se comparte la presentación, ¿ya la están viendo? Sí, regálenos por favor un minuto, nos confirma, ya la estamos proyectando. Ok, está como chiquitico, pero no sé cómo la ven ustedes.
Bueno, mientras terminamos de arreglar estos problemas técnicos, quiero que sepan que desde la Junta Directiva de Cabecol estamos muy interesados en un acercamiento con ustedes. Esta cámara, que como van a ver, tiene 45 años de vigencia o de existencia, tiene una cámara homóloga en Bogotá, que es la Cámara Colombo-Venezolana. Y siempre hemos estado haciéndole seguimiento a la relación comercial y de inversiones a nivel binacional, pero nunca hemos puesto la lupa en lo petrolero, porque para Venezuela la impronta petrolera, como ustedes bien saben, ha sido muy grande. Entonces, el esfuerzo de la Cámara ha sido fortalecer la relación en los otros ámbitos, pero con un acercamiento con ustedes estamos más que comprometidos y más que deseosos de poder hacer misiones comerciales conjuntas y poder compartir y reencontrarnos, porque entendemos inclusive que hay muchas empresas que estuvieron en Venezuela que ahora están en Colombia y que podrían estar observando o tener interés en regresar a Venezuela. ¿Ven la presentación? Yo lo que veo es la presentación de Merck's Law Firm. Doctor Lucián, sí, estamos pasando un pequeño problema logístico, pero ya vamos aquí a proyectar la presentación. No sé si quiera, puede iniciar y ya, mientras tanto. Yo voy a comenzar. Como yo no soy experto petrolero, ustedes son los expertos petroleros y tenemos a José Daniel que nos va a hablar un poco de las sanciones. Entonces, yo me voy a concentrar en darle cuál es el panorama de la relación en este momento y qué es lo que está sucediendo en este nuevo capítulo y quizás actualizar un poco la visión que se tenga de la realidad venezolana, porque hemos notado que varios actores, no solo en Colombia, sino en distintos lugares, como que están un poco desfasados, no actualizados respecto a lo que ha estado sucediendo. Entonces, primero quisiera comentar de dónde les estoy hablando. Esta es una cámara que, como les estaba diciendo, tiene 45 años y a pesar de todas las diferencias, en algún momento tuvo una posición muy privilegiada porque éramos el articulador en cuanto a la relación con Colombia en el marco de la comunidad andina. Esto nos ha permitido históricamente tener la mejor de las relaciones con los organismos gremios, cúpulas empresariales venezolanos, Fede Cámaras, Comercio, con Industria, Fede Agro, Fede Naga, la Asociación Bancaria e inclusive la Cámara Petrolera de Venezuela. Lo que pasa es que históricamente la Cámara se ocupaba del otro, pero en estos últimos meses hemos tenido un reacercamiento con la Cámara Petrolera de Venezuela porque entendemos que pudieran presentarse unas situaciones de interés a nivel binacional. La Cámara, como les digo, es multisectorial, se encarga de la relación de los dos sectores, de los dos países, y entonces hacen vida empresas que producen cosas del sector industrial de Venezuela y de Colombia, empresas que comercializan productos, empresas que asesoran varios escritorios jurídicos, como el caso de Merck's Law Firm, ¿verdad? O firmas venezolanas, agentes logísticos, agentes aduanales, banca. Muy recientemente ha habido una incorporación de muchos bancos y en este momento tenemos 134 afiliados. Actuamos o tratamos de actuar muy coordinadamente con nuestra cámara homóloga en Bogotá, la Cámara Colombo-Venezolana. Oye, ahí aparecieron las láminas. Si quieres avanzamos a la siguiente lámina. Ok. La anterior porque estoy todavía en la parte introductoria. Contamos, a diferencia de Colombia, Venezuela no suele, en los últimos años sobre todo, no tenemos data dura, por unas condiciones que no vienen al caso en este momento. Entonces, como no es fácil tener data con estadística y con todos estos elementos, como si tienen en Colombia y si tiene nuestra cámara homóloga en Bogotá, nosotros nos hemos enfocado en generar espacios de encuentro para compartir contenidos a través de invitación a expertos para que nos mantengan informados de distintos temas legales, temas de comercio exterior y aduana, temas políticos de entorno de inversión, ahora también de nuevos modelos de negocio, temas de sustentabilidad, tratando de alinear los objetivos de la Cámara con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en distintas áreas. Y hay un área o un espacio, un comité que trata temas intersectoriales. Es el espacio orgánico de la Cámara para vincularnos, por ejemplo, con la Cámara Petrolera de Venezuela y tener contacto con ustedes. Estamos representados por 13 empresas de mucho prestigio, donde está Farmatodo, está Empresas Polar, está Nestlé,
Hermo, que es una marca colombiana, Banco Nacional de Crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y después podemos compartir más información respecto a ello. Sigamos con la siguiente lámina porque creo que me he extendido acá y me interesa más dar información de los otros. Y nosotros nos retrotraemos a que la relación de Venezuela y Colombia por muchísimos años estuvo desarrollándose en el marco de la Comunidad Andina, que como bien saben es un esquema de integración profundo donde se procuró, a la usanza de la Unión Europea, diluir las barreras comerciales y armonizar a través de normas de derecho derivado de instancias supranacionales comunitarias. Y allí estuvimos viviendo y esa estructura, esa reglamentación, esa normatividad, como dicen ustedes en Colombia, se logró desarrollar en 30, 40 años, muy parecido a los criterios de Venezuela y Colombia, porque eran los dos mercados relevantes, los mercados con unas economías más grandes que los anteriores. Entonces, en ese marco nosotros nos actualizamos en materia normativa, sobre todo en los últimos años del siglo pasado, en los años 90 y comienzos de este año. Ahí se habló de cooperación, de complementariedad y de productividad. En el año 2006, por una decisión del gobierno de Venezuela, nos decidimos salir de la Comunidad Andina, o el gobierno decide salirse de la Comunidad Andina por temas de desavenencias políticas. Ya no nos veíamos que los modelos de desarrollo eran afines, ¿no? Y se deja entonces para el año 2011 de aplicar toda la normativa andina, toda. Es decir, todo lo que tenía que ver con inversión extranjera directa, propiedad intelectual, derechos de autor, doble tributación, que es muy importante, protección de las inversiones, el transporte de carga terrestre, el transporte marítimo, aéreo, el tema de los pasaportes y la migración, todo estaba regulado por normas andinas y se perdió. ¿Qué se rescató o qué quedó? Bueno, a partir del 2012 entró en vigencia un acuerdo de alcance parcial en el marco de la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, donde Venezuela y Colombia hacen vida. Y ahí lo que se rescata es que después de tener el universo de productos liberados con arancel cero entre los dos países y la armonización de todo lo que tenía que ver con permisos, licencias, certificados sanitarios, fitosanitarios, normas técnicas, etcétera, etcétera, nos reducimos a un acuerdo de preferencia arancelaria de lo histórico, no de lo universo del producto, sino de aquello en que efectivamente se había comercializado entre Venezuela y Colombia. Esto fue sin la participación del sector privado venezolano y dio como resultado un acuerdo un tanto desfavorable para el sector privado venezolano y un poco más a favor del sector productivo colombiano, o así se siente de este lado. Entre otras cosas, y siempre traemos como elementos emblemáticos para poder comprender lo que estamos diciendo, el sector de licores de Venezuela, en ese acuerdo, daba arancel cero o permite el arancel cero para todos los licores de Colombia en Venezuela. Pero de Venezuela a Colombia, todos tienen arancel cero, excepto el ron. Y ustedes sabrán que el caballito de batalla, el líder de exportación venezolano en ese sector es el ron. Y es el que entonces tenía aranceles en Colombia. Eso acaba de ser de alguna manera corregido o modificado con una renegociación que se acaba de hacer del protocolo modificatorio de este acuerdo, como lo vemos acá en esta propuesta de cuál es la agenda de construcción de la relación, que entró en vigencia hace unos 2-3 meses, en junio de este año. Esta situación de distanciamiento ha tenido un cambio gracias a la voluntad política de los presidentes de Venezuela y de Colombia. Y eso es así porque es que por razones políticas fue el distanciamiento. Esta búsqueda de que Venezuela quería tener socios comerciales fuera de la región, muy afines políticamente, y Colombia también, inclusive Israel y Corea del Sur, por ejemplo, donde tiene acuerdos comerciales, hizo que nosotros nos diéramos la espalda y nos enfocáramos en esos nuestros nuevos mercados. Al restablecimiento de la relación, se han establecido los canales de comunicación, se ha reconstruido la confianza, no solo entre actores políticos, sino también entre los empresarios. Y la apertura de los puentes de la frontera entre el norte de Santander y el Táchira de Venezuela, con todos los puentes y con todo esto, el restablecimiento de las misiones diplomáticas y consulares, han sido un paso muy importante en esta reconstrucción de la relación. Y en la agenda, entonces se ha renegociado el acuerdo de alcance parcial número 28 con este protocolo modificatorio que entró en vigencia. También se negoció, y una cosa que es muy importante a efectos de este sector, es el acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas. Al salirnos de la Comunidad Andina, nosotros quedamos sin un marco regulatorio que garantizara al inversionista extranjero en Venezuela o del venezolano colombiano
de las inversiones y de un mecanismo de solución de diferencias. Este nuevo acuerdo, que no entró en vigencia porque está en el proceso de aprobación, ya fue aprobado por el Congreso, pero creo que está en consulta en la Sala Constitucional de Colombia, establece trato nacional, establece mecanismos de solución de diferencias en una instancia internacional de Naciones Unidas, y al mismo tiempo, pido disculpas, y al mismo tiempo establece la obligación de la indemnización en caso de expropiación, cosa que es muy importante porque ha habido historias recientes que no han sido tan divertidas ni tan felices. Lo único que quedaría pendiente para un tratamiento inmediato sería el acuerdo de doble tributación, que no está en la agenda, pero desde la Cámara de Venezuela y desde la Cámara en Bogotá estamos haciendo gestión para tratar de incidir en esa agenda binacional y tratar de que eso sea lo más pronto posible, visto que tampoco es tan complicado de negociar. Se ha negociado ya en varias oportunidades, pero nunca se ha firmado. Si quieres, vamos para la siguiente lámina a ver cómo aprovechamos el tiempo. En este caso, en la anterior, entre los avances hemos visto, y ha sido evidente, el restablecimiento también de las conexiones aéreas con las líneas aéreas que sean. Esas son cosas que lo siente el ciudadano de a pie. Conexiones entre Caracas y Bogotá, con Turpial, con Láser, con Satena, que ahora dice que no va a haber viajar de Bogotá a Caracas, pero entonces aparece Wingo. Es decir, esa reconstrucción de esas relaciones otra vez, unas líneas aéreas venezolanas que ahora van a volar hasta San Antonio del Táchira, que como ustedes bien saben, es una ciudad satélite de Cúcuta, porque esa es una frontera conurbada y que se ha beneficiado ahora de la apertura de los 3 puentes. La creación de un fondo compensatorio de CAF, que es muy importante con respecto al tema de los mecanismos de pago, porque un gran tema, un gran issue, es el tema de cómo pagar de Venezuela a Colombia por el tema de las sanciones, que precisamente de las cosas que nos va a hablar ahora José Daniel de manera magistral. ¿Qué sucede allí? Por un tema de falta de comprensión de las sanciones, ha habido un sobrecumplimiento, y entonces, para tratar de salvar esa situación, la CAF está evaluando la posibilidad de crear un fondo compensatorio que permita que los pagos de bancos venezolanos lleguen a bancos colombianos a través de ese fondo compensatorio de CAF. Está en construcción, es una iniciativa de CAF que Cabecol está apoyando. También está el proyecto del sistema de pago binacional a través de plataformas tecnológicas. Acabamos de concluir hace cuestión de 40 minutos, una hora, una actividad aquí en Cabecol, donde estamos explicando de una plataforma digital que permite subsanar de alguna manera el tema de la falta del sistema SWIFT para un intercambio comercial o un intercambio de recursos entre bancos privados venezolanos y bancos públicos colombianos. Y el otro tema importante tiene que ver con el tema de seguros. Se está renegociando las condiciones de los seguros, porque como el transporte de carga o de comercio, fundamentalmente de Venezuela y Colombia, es fundamentalmente a través del transporte de carga por la frontera, hay que armonizar las condiciones y criterios para que ese seguro ampare la actividad de los dos países a través de la frontera. Siguiente lámina. Ok, con respecto a lo que consideramos que está en esa agenda que tenemos que seguir trabajando, porque se ha hecho mucho en un año, pero tenemos que hacer demasiado para poder colocarnos en las condiciones en que estábamos en el pasado. Entonces, tenemos que trabajar, y entendemos que hay la voluntad de algún lado y del otro de la frontera, en la armonización y la simplificación de trámites para arancelarios, que vaya más allá del monto del arancel, sino que el tema del criterio mediante el cual se da el requisito, el permiso, la licencia, pueda ser igual en Venezuela o en Colombia, o donde se homologue y se reconozca. La estandarización de procedimientos de aduana, los horarios de trabajo, porque hay una hora de diferencia, y entonces a veces eso afecta el tránsito y la facilitación del comercio. El tema de las certificaciones de plantas en Venezuela por parte del INVIMA y del ICA, por ejemplo, para facilitar que vayan productos de Venezuela a Colombia, facilitación de las gestiones de visado y de todo lo que tiene que ver con la documentación ante el SAREM, que es el Sistema Venezolano del Registro Mercantil y Civil. Esa letra chiquita de cómo efectivamente se concreta la posibilidad de negocio en Venezuela está en la agenda, y hay oportunidades de mejora, y nosotros como Cámara Binacional lo estamos planteando siempre a las autoridades de Venezuela y Colombia. Estamos generando espacios de encuentro, ya sean a través de manera virtual como pero hemos atendido varias misiones exploratorias de Colombia en Venezuela. Estamos organizando para el año que viene varias misiones exploratorias de empresarios de Venezuela a Bogotá, a Medellín, a Barranquilla, a distintas ciudades del país. Y, ¿por qué no?, una misión especial para el sector petrolero. Creo que podría ser bien interesante. Acaba de suceder, hace cuestión de 3 semanas atrás, una mega rueda binacional promovida por los dos gobiernos
Está el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia, por acá estuvo el Viceministerio de Comercio Exterior, Bancoex, por allá estuvo ProColombia y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, y tuvo una capacidad de convocatoria impresionante. Casi 950.000 personas estuvieron presentes en mesas de trabajo. Ahí hubo algunos elementos técnicos de las citas y se sobreponían y cosas de estas, pero finalmente se superó esas limitaciones técnicas por la emocionalidad, las ganas de la gente de volverse a encontrar. Les comentamos que no había un encuentro de esta naturaleza entre Venezuela y Colombia desde el año 2005 en la isla de Margarita. Y también está, bueno, como estamos hablando del tema de pagos expedidos. El intercambio comercial binacional, para que vean cómo se ha visto beneficiado en estos últimos meses, ha habido un incremento de las exportaciones de Venezuela a Colombia en un 83%, cuando se ubica en casi 82 millones de dólares de exportaciones de Venezuela a Colombia. Una balanza comercial que entre enero y julio ha sido de unos 445 millones de dólares de intercambio binacional, muy pequeño respecto a lo que fueron años de los 7.000 y 8.000 millones de dólares, pero que se ha visto impactada por la reducción de la economía venezolana y al mismo tiempo porque nosotros hemos estado de espalda. Les recuerdo que en el 2020 el intercambio comercial estuvo a nivel binacional de unos 224 millones de dólares. En el 2021 en 440 millones de, no, en 406 millones de dólares. Es decir, esto realmente, formalmente hablando, porque es de comercio formal, ha sido un incremento significativo. Solo por el Táchira, en lo que va de este año, se han comercializado 71, 72 millones de dólares de intercambio comercial, y eso es que hay que celebrarlo. Otro tema tiene que ver con los ilícitos. Antes había muchos ilícitos de Venezuela hacia Colombia, ahora los ilícitos son de Colombia a Venezuela, y eso demuestra la necesidad de hacer un frente común del sector privado venezolano, el sector público venezolano, con el sector privado colombiano y el sector público colombiano, para ver cómo de alguna manera tratamos de facilitar lo formal y de impedir lo ilícito. Y creo que ya estoy concluyendo estas láminas que eran como para darle un panorama general en cuanto a la posibilidad cierta de una agenda que se ha venido desarrollando de manera acelerada en los últimos meses, precisamente por la voluntad política y por un acercamiento que se ha dado entre el sector privado venezolano y el sector privado, el público venezolano. Tenemos que decir que gracias a este nuevo capítulo de la relación binacional, esto ha servido de espacio para un reencuentro en Venezuela del sector público y privado, que no se daba hace como 20 años. Es decir, la salida de Venezuela a la comunidad andina fue en consulta. El ingreso de Venezuela al Mercosur fue en consulto. Pero la negociación de este acuerdo entre Venezuela y Colombia ha sido consultado. Quizás los resultados no son lo que todo el sector privado venezolano desea, pero se está revisando. Hay la promesa de una próxima encuentro del Consejo Administrador del Acuerdo para finales de año, comienzo del año que viene. No sé si hay una lámina adicional que pudiera a lo mejor compartir, pero podríamos plantear que los anuncios del día de ayer nos dan como una esperanza porque están vinculados a la agenda política, a las posibilidades de que se dé una elección con unas garantías que puedan ser vistas y observadas de manera adecuada para garantizar mejores condiciones de competencia. Y podríamos señalar, que seguramente José Daniel lo va a complementar, que simplemente ayer se dio una licencia general para todo el tema de licencias temporales en materia de petróleo y gas, pero también hubo una licencia respecto al tema de la CBG venezolana, que tiene que ver con el sector industrial y el tema minero, y también se dio otras licencias respecto a los mercados secundarios de bonos y una cantidad de cosas. Es decir, estamos en el día después de un anuncio que genera expectativas positivas, aunque tenemos que esperar a ver cómo va avanzando esto. Yo no sé si de esta manera logro dar una comprensión amplia. Tenemos que decir que el mercado venezolano en este momento está suficientemente abastecido. En el pasado los anaqueles estaban vacíos, en este momento nuestros anaqueles para los medicamentos, para alimentos está abastecido. Quizás más bien ahora hay ralentización en la movilización de esos anaqueles, donde sí seguimos teniendo problemas de servicios públicos, luz, agua, contención de internet, el problema del diésel, una inflación que es muchísimo más alta que la que ustedes manejan en la economía nacional. Se dice que este año podrían estar 150 y tantos %, y hay que acumulada con respecto al año pasado, ya a nivel anual, es mucho más, pero venimos de otros niveles tan altos, tan exorbitantes,
que esto es un poco más controlado. Claro está, todos estos factores hacen que operar en Venezuela no sea igual de competitivo que operar en Colombia. Y por eso es que el encuentro entre autoridades de los dos países se convierte en una extraordinaria oportunidad para lograr consensos y para ver las brechas. Nosotros necesitamos que las personas que toman decisiones en políticas públicas empiecen a armonizar y a converger en la manera de operar de un lado y del otro. No sé si me extendí demasiado y si con esta introducción puedo dar un panorama general de la situación en Venezuela. Invitarlos a que vengan, invitarlos a que hagan turismo, invitarlos a que vayan a Margarita, invitarlos a que disfruten de las bellezas que hay en Venezuela, porque estamos seguros que la van a pasar muy bien. Doctor Rusián, muchísimas gracias por esa introducción. Está perfecta, no es extensa. Muchas gracias por la información que nos compartió el día de hoy. Vamos a dar paso para seguir con el orden del día a la conferencia Interpretación de las sanciones internacionales y de las licencias internacionales para hacer negocios en Venezuela, a cargo de nuestro conferencista José Daniel Martínez. José Daniel es abogado, especialista en Derecho Tributario, magíster en Comercio Exterior y Aduanas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en asuntos aduaneros y cambiarios, asesorando a compañías nacionales e internacionales en estructuras de comercio exterior, planeación aduanera y estrategias cambiarias. Además, es conferencista nacional e internacional para universidades y gremios. José Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestros asistentes que están virtual y por favor, te damos la palabra. Vale, muy buenos días para todos. Encantado pues de saludar a todos los invitados especiales de Campetrol, a todo el equipo de Campetrol y a Luis Alberto en representación de la Cámara de Integración Venezolana Colombiana con sede en Caracas. Es muy importante esa introducción porque nos da prácticamente un panorama de que en estos momentos las relaciones han cambiado, la estructura o la forma de hacer negocios en Venezuela ha cambiado, pero con un panorama realmente positivo. Eso lo vamos a ver también hoy, porque vamos a analizar la principal licencia que el día de ayer emitió la OFAC, especialmente para el sector de oil and gas, y es enfocada cuyo beneficiario viene siendo PDVSA, que es la empresa pública de este sector en Venezuela. Entonces, lo que esperamos realmente con esta licencia es realmente una reactivación del sector más importante de la economía de Venezuela, en donde obviamente las empresas de servicios petroleros y las empresas colombianas por estar en esta cercanía, pues básicamente tienen una relevancia muy importante en esta reactivación de este sector. Realmente nosotros queremos hablar sobre realmente la debida interpretación de las sanciones, pero también la debida interpretación de las licencias, porque ayer salieron unas licencias realmente muy importantes, pero las licencias pues permiten, como su nombre lo indica, permiten realmente operaciones que en principio estaban prohibidas. Entonces, en ese orden de ideas, no quiere decir que se hayan levantado las sanciones frente a Venezuela, pero sí efectivamente hay un interés de los Estados Unidos porque ese sector, que en este caso es el sector de oil and gas, pues básicamente se reactive. Nosotros confiamos de que efectivamente sí haya, digamos, el cumplimiento de parte de Venezuela en esas respectivas compromisos para que obviamente esa licencia que se dio por 6 meses, pues prácticamente se vaya extendiendo en el transcurso del tiempo para que básicamente sea una realidad el levantamiento de las respectivas sanciones para nuestro país hermano. Realmente siempre, acá les traigo realmente un resumen de las sanciones, porque las sanciones en su gran mayoría son emitidas por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro más conocido como la oficina de OFAC, y básicamente siempre cuando vamos a consultar en la página de la OFAC quiénes son los sancionados, encontramos realmente algunas personas naturales.
o en algunas personas físicas. Pero la gran mayoría, digamos, realmente quien trata de buscar cuándo o interpretar cuáles son las sanciones realmente para Venezuela, la gran mayoría de las sanciones no están en listados de la OFAC. La gran mayoría de las sanciones están se pueden resumir en 763 sanciones directas y la gran mayoría de las sanciones están en 2 leyes del Congreso y 7 órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, que tienen obviamente una jerarquía mayor y mucho más elevada que la oficina de la OFAC que pertenece al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que no aparecen en las listas de la OFAC porque vienen de unas, digamos, unas órdenes ejecutivas con mayor jerarquía que vienen directamente de la presidencia de los Estados Unidos. Esas sanciones son para personas, para empresas, para buques, aeronaves u otros activos importantes del gobierno de Venezuela. Vienen sanciones para PDVSA, sanciones realmente para donde estas compañías que están sancionadas tienen realmente participación igual o superior al 50%. Entonces, aunque no las enlisten, porque no están enlistadas en estas órdenes ejecutivas, pues lo que entiende realmente o van encaminadas no solamente a sancionar quienes están en esas listas de órdenes ejecutivas, sino donde estas compañías tengan otras compañías, incluyendo compañías privadas que en su gran mayoría son sociedades anónimas o compañías anónimas, pero básicamente la cobijan el amparo de las respectivas sanciones. Entonces ahí están incluidas las empresas donde PDVSA tiene inversión, están sanciones para el Petro, que es, digamos, la moneda virtual, para el Banco Central de Venezuela, para Conviasa, para Minerven y otros organismos. Entonces, inclusive ayer también salió una licencia específica para Conviasa, que es básicamente la empresa de servicios postales y aérea de Venezuela, y para Minerven, que es la empresa minera del Estado de Venezuela. Y embargo a la comercialización de petróleo y confiscación de otros activos. Adelante. Y hay realmente unas sanciones indirectas, realmente que se producen de esas órdenes ejecutivas, de esas leyes del Congreso de la República que dijeron en su momento, 2014-2015, que básicamente se estaban violando derechos humanos en Venezuela. Entonces, como consecuencia de esa violación de derechos humanos, salieron obviamente las órdenes ejecutivas. Eso generó 164 sanciones indirectas, temas de bloqueos de cuenta, confiscación de recursos de la banca, confiscación del oro en el Bank of England, bloqueo de transferencias bancarias, paralización de contratos, entre ellos contratos del sector oil and gas, bloqueo para importación de alimentos y medicinas, aumento de costos financieros porque requerían el sector venezolano para realizar operaciones de comercio exterior, recibir inversión, pues básicamente requerían la intermediación de terceras personas. Restricciones en movilidad aérea y marítima, hubo realmente limitaciones, inclusive nosotros apenas el año entrante iniciamos con esa reactivación de movilidad aérea de manera directa, porque siempre estaba a través de Panamá, y un aislamiento realmente diplomático. Adelante. Acá hay un resumen realmente de quiénes son los países emisores de las sanciones. Generalmente la mayoría son Estados Unidos. Estados Unidos controla el sistema financiero realmente del mundo. Considero de que así va a seguir siendo. Realmente mi opinión profesional es que realmente el dólar va a seguir manejando la economía del mundo. El dólar, Estados Unidos va a seguir controlando el sistema financiero. Muy difícil que digamos, exista un control de parte de China, porque básicamente ningún país considero personalmente que ningún país va a transar su moneda con base en el yuan, en el yuan, porque hasta que China no demuestre que, digamos, es un país realmente, un país realmente una economía de mercado y un país que se respetan, digamos, obviamente, ciertos derechos políticos. Canadá, 113, Panamá, 55, pero recomendaciones, y Unión Europea, 36 sanciones
realmente internacionales. Adelante. Acá resumimos realmente cuáles son las empresas del Estado, empresas sancionadas, realmente PDVSA, Minerven, las dos ya tienen licencia desde el día de ayer. Hay entidades financieras como Bandes de Venezuela, el Banco Central de Venezuela, Bandes Bicentenario, Universal, Banco de Venezuela, Bandes Uruguay, Banco Proden, Eurofinance Bank, que realmente es un banco que nació entre Rusia y Venezuela, y naves y aeronaves sancionadas y confiscadas de PDVSA, Convianza 40 y otros. Realmente se interpretaría que con la sanción, pues con la licencia que se emitió el día de ayer para Convianza, pues básicamente estas naves y aeronaves sancionadas, pues se permitiría obviamente su repatriación a Venezuela. En total 120. Eso que nos lleva realmente a la conclusión de que los sancionados son entidades del gobierno de Venezuela. Son entidades donde el gobierno tiene, y entidades privadas donde el gobierno tiene una participación superior al, igual o superior al 50%. Eso nos lleva realmente a la primera conclusión de que el entendimiento correcto de las sanciones es que en la mayoría son empresas estatales venezolanas quienes están sancionados. Realmente el particular, el empresario venezolano no está amparado en esas respectivas sanciones. Por lo tanto, en principio, uno pensaría de que es posible realizar negocios con empresarios venezolanos porque a ellos no los cobija y no los ampara las respectivas sanciones que van encaminadas solamente a empresas públicas del Estado venezolano. Respecto a las personas físicas, en total, básicamente hasta principios de este año eran 192 venezolanos sancionados. Esas personas físicas sancionadas son realmente 134 civiles que según esas sí aparecen en las listas de la OFAC, que según la OFAC, pues básicamente han ayudado de manera directa o indirecta al gobierno de Venezuela y han ayudado también al tema de atropello frente a los derechos humanos, al igual que 58 militares que según la oficina de la OFAC, pues se considera de que han violado las reglas del derecho internacional humanitario. Entonces, la segunda conclusión es que realmente son pocos, realmente son 192 personas naturales que están sancionados y a los cuales están en la lista OFAC y a los cuales básicamente es posible realizar esa trazabilidad respecto a con quién se está negociando porque ellos aparecen directamente en la lista OFAC. Adelante. Esto es realmente, digamos, una comunicación que siempre la ha tenido en este tipo de conferencias. Realmente, si miramos, esta comunicación realmente fue el año pasado, en la cual un banco colombiano no aceptó el reintegro de divisas de una compañía venezolana por una operación de comercio exterior. No la aceptó y realmente provenía, digamos, no era una operación, digamos, con una cuantía alta, era inferior al $1.000.000, pero no la aceptó y para mí esa comunicación, de acuerdo a lo que vimos anteriormente respecto al alcance de las sanciones, esa comunicación de este banco de este banco colombiano realmente interpreta de manera inadecuada las respectivas sanciones, porque el negocio fue de comercio exterior y el negocio fue entre dos particulares, empresa colombiana importadora y empresa colombiana exportadora e empresa privada venezolana importadora. Acá dice que básicamente la operación la rechaza el Banco Colombiano porque básicamente no se pueden realizar transacciones de manera directa o indirectamente con Venezuela. Entonces, en Venezuela me incluye los particulares, me incluye realmente los empresarios. Entonces, esta es una operación privada donde el banco dice si recibimos las divisas nos podemos exponer a sanciones OFAC. Eso lleva realmente a unas consecuencias que es la incorrecta interpretación de las sanciones, porque las sanciones no alcanzan a los particulares.
un excesivo cumplimiento en la revisión de las operaciones, porque fue un proceso realmente largo mientras preguntaban todos los procesos de conocimiento del cliente. Los bancos realmente en algunos casos sienten temor por posibles infracciones a las sanciones, así sea con particulares, y eso limita el acceso a la banca internacional para MIPYMES. Pero la buena noticia está en la siguiente presentación. Esta es una también del año pasado, la siguiente presentación, donde básicamente sí es de mayor cuantía, casi 4 millones de dólares, y se hizo realmente una operación realmente exitosa, donde el banco se sintió completamente tranquilo en reintegrar las divisas. El banco fue Bancolombia. Y acá pueden ver de que el, 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 el giro se realizó de Banesco USA, utilizó el intermediario Citibank New York, el banco beneficiario, es decir, el destinatario de la cuenta era Bancolombia, y básicamente digamos, el cliente que titular de la cuenta dentro de los Estados Unidos en Banesco USA, pues básicamente era una compañía venezolana. Eso nos lleva, digamos, como a otro escenario inclusive mucho más positivo, que básicamente se los queremos compartir. Ese escenario, digamos, más positivo es que los bancos colombianos, incluyendo, eso puede pasar en cualquier banco prácticamente de Latinoamérica o del mundo, los bancos colombianos se sienten más tranquilos cuando quien gira los recursos tiene cuenta en los Estados Unidos. Cuando los recursos vienen desde Estados Unidos y no vienen de una isla del Caribe o no vienen de un país de Asia, pues básicamente los bancos colombianos de manera tranquila, de manera confiada, pues básicamente procesan las operaciones de comercio exterior. Entonces, el anterior escenario venía una isla del Caribe, en el anterior escenario, pero en este escenario, pues básicamente el giro utilizó el intermediario que todos utilizamos, porque si ustedes revisan quién es intermediario para todas las operaciones de moneda extranjera por Colombia, más o menos el 80-90% de las operaciones de giro utilizan el intermediario del Citibank New York. Entonces, por eso es tan importante, por eso no existe pago directo entre Colombia y Venezuela, porque el intermediario siempre va a ser para nosotros, para los bancos colombianos, siempre va a ser por regla general Citibank New York. Entonces, si el venezolano, la compañía venezolana logra logra superar esa barrera que es tener cuenta dentro de los Estados Unidos, las operaciones de moneda extranjera las operaciones de moneda extranjera entre los dos países desde el giro directo desde Estados Unidos son realmente tranquilas y los bancos realmente hemos visto en la práctica que los aceptan. Adelante. Entonces, esa sería la otra conclusión. Respecto al reglamento de las sanciones, pues acá es muy importante tener en cuenta que las sanciones realmente prohíben realizar transacciones. Prohíben realmente que nosotros, incluyendo que nosotros que dependemos del sistema financiero estadounidense, pues realicemos transacciones con personas o entidades, digamos, sancionadas. Acá es muy importante saber de que es muy difícil hacer el seguimiento a las respectivas sanciones, porque la mayoría de sanciones, como les decía, vienen de órdenes ejecutivas y las órdenes ejecutivas en materia de sanciones internacionales no requieren de una publicación previa. Acá cuando el gobierno de Colombia va a emitir una orden determinada, esa orden la realiza por medio de un decreto presidencial. Y ese decreto presidencial, digamos, para el caso colombiano, siempre sale un proyecto o es publicado un proyecto para recibir comentarios, para que la comunidad obviamente conozca cuál es el interés del gobierno nacional y obviamente después de que finaliza la etapa de comentarios, pues sale un determinado decreto. El gobierno de los Estados Unidos o la ley de Estados Unidos determina que para materia de sanciones, pues básicamente no requieren esos procedimientos previos y que la publicidad sea de inmediato. Entonces, básicamente cuando salen esas órdenes ejecutivas nos toman por sorpresa a todos los que estamos desarrollando
este tipo de negocios. Adelante, pero la buena noticia es que también existen licencias y la licencia lo que hace es validar las transacciones que en principio estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque existe un interés legítimo, un interés real de quien emitió las sanciones de permitir el flujo de recursos, de permitir inversiones y que quienes estén interesados o quien vayan a realizar ese tipo de inversiones, ese tipo de movilización de recursos, pues básicamente lo puedan realizar sin ningún temor. Para eso están las respectivas licencias y por eso hay una respectiva vigencia de la respectiva licencia. Entonces, ¿qué dificultades se han presentado con el tema de las licencias? Aunque las licencias realmente permiten desarrollar negocios, lo más fácil es desarrollar negocios, pero lo que ha sido más difícil con el tema de la debida interpretación de las licencias son la apertura de cuentas bancarias. Porque cuando miramos una licencia, ahora les voy a traer unas licencias, o les voy a poner algunas licencias súper importantes. Las licencias no dicen, las licencias dicen pueden desarrollar cualquier tipo de negocios, excepto las exclusiones. Pero dentro de las posibilidades que uno entiende que se dice o que se permite para desarrollar negocios, está el tema de apertura de cuentas. En ninguna licencia lo dice expresamente que podrán abrir cuentas, en ninguna, pero básicamente se entendería que para desarrollar ese tipo de negocios está permitida la apertura de cuentas. Entonces realmente existe cierta dificultad, por ejemplo, al amparar una licencia en abrir cuentas bancarias en un país diferente a los Estados Unidos. Generalmente, si se van a ir a Emiratos Árabes, si se van a ir a Europa, Irlanda, abrir una cuenta bancaria para el pago de una operación producto de una licencia, generalmente los bancos son temerosos y no quieren en algún momento que Estados Unidos se sienta realmente atacado. Entonces, prefieren decirle al cliente, primero abra en Estados Unidos su cuenta bancaria al amparo de la licencia y segundo, con mucho gusto acá en Europa, en Emiratos Árabes o en Asia se recibe. Excesivo sobrecumplimiento para el manejo de las cuentas bancarias, porque realmente son operaciones o cuentas bancarias vigiladas, donde básicamente se permite ingreso de determinadas fuentes, es decir, de determinadas empresas previamente, y pagos solamente a determinadas cuentas o a determinados beneficiarios previamente estudiados y aceptados por los bancos. Obviamente, quien esté al amparo de una licencia tiene temor de abrir cuenta en los Estados Unidos, pero es una necesidad que en la práctica se está dando. Obviamente tienen necesidad, sienten temor de que, ¿qué pasa si abro cuenta en Estados Unidos y no me renuevan la licencia? Entonces se me quedan los recursos bloqueados. Pero eso puede pasar, pero obviamente, como les decía anteriormente, la licencia tiene una vigencia determinada. Y obviamente tiene que tomar todas las acciones, obviamente, primero para renovar la licencia. Y si ven que no están renovando la licencia, pues obviamente para mover los respectivos capitales. Adelante. Esta es una licencia de julio 10 del año 2023. Realmente es la licencia 40B de la OFAC. Pues básicamente lo que dice es se podrán realizar operaciones de exportación y reexportación de petróleo y gas de PDVSA, pero realmente es una licencia, como les decía, muy general. Las licencias son realmente generales que generan en la práctica más inquietudes que respuestas. Generalmente dice que no autoriza, pero nos parece muy general y realmente existieron muchas dudas frente a esta licencia 40B, que con la licencia que le dieron ayer a PDVSA prácticamente se superan realmente muchas dudas porque es mucho más específica. Adelante. Y realmente si ustedes miran esta licencia, no dice efectivamente de que puedan abrir cuentas bancarias, pero lo que dice puede realizar cualquier tipo de negocio. Lo que uno supone es que realmente se pueden abrir cuentas bancarias. Esta licencia es de noviembre 26 del año 2022, una licencia por realmente por un año.
esta licencia 41, la cual le permite, digamos, esta licencia es mucho más clara, la cual le permite a Chevron Corporation realizar operaciones con PDVSA. E inclusive, digamos, podemos volver a esa, sí, inclusive le permite a Chevron Corporation, como Chevron Corporation firmó un joint venture con PDVSA, obviamente para explotar los 4 proyectos importantes con los que firmó el joint venture, Petroindependencia, que lo llamó el Petro, a esos 4 proyectos, pues básicamente acá dice que prácticamente Chevron Corporation puede prácticamente realizar procesos de producción, firmar contratos con PDVSA, puede vender, puede exportar, puede suscribir contratos con empresas de servicios petroleros. Entonces, puede realizar importaciones de productos que requiera, puede trasladar personal a Venezuela, pues para que desarrollar digamos, todo lo que esté permitido al amparo de esa licencia. Y también dice que no está autorizado, obviamente, pues básicamente ciertas transacciones que están enfocadas a pagos directos al gobierno de Venezuela o a pagos directos inclusive a joint venture o a empresas, inclusive no le permite contratar con joint venture o empresas del gobierno de Rusia o inversiones en las cuales el gobierno de Rusia tenga algún tipo de participación. Eso sí lo dice expresamente esta licencia, pero acá no dice pueden abrir cuenta bancaria. Pero en la práctica, por ejemplo, Chevron destinó que todos los pagos productos al amparo de esta licencia, digamos, en la práctica, iban a salir o iban a ser girados del JP Morgan Estados Unidos. Y como iban a ser girados desde Estados Unidos, también les puso una exigencia a las compañías petroleras, a las compañías de prestación de servicios petroleros venezolanas con las que empezó a contratar. Y la exigencia es que empresa venezolana con la que contrato, usted tiene que abrir cuenta en Estados Unidos. Es decir, no solamente firmar el contrato, sino dijo, el origen de los recursos son Estados Unidos. El destino de los recursos, el destino del pago va a ser Estados Unidos. Entonces, todo el proceso se desarrolla en dólares, se negocia en dólares y obviamente se paga dentro de los Estados Unidos para la empresa que está firmando. Y es muy exigente realmente los contratos que están suscribiendo Chevron Corporation y este joint venture con el fin de cumplir esa respectiva licencia, porque esa es la interpretación que tiene Chevron, en exigirle que la empresa venezolana con la que contrata tiene que tener cuenta en Estados Unidos, no una filial, no una matriz, no la cuenta del representante legal ni de sus accionistas. Es la empresa la que tiene que superar todas esas barreras, más por un tema de confianza y más por un tema de conocimiento del cliente. Adelante. Y esta es la buena noticia, pues prácticamente que salió el día de ayer, que fue la licencia FAC 44. Fue del 18 de octubre del año 2023, lo cual hace que este webinar sea lo más apropiado posible, porque realmente yo creo que fuimos los únicos, los únicos que pudimos dar, digamos, con la fecha exacta. Entonces, realmente en esta licencia, realmente se permite realizar operaciones de manera directa, celebrar contratos con PDVSA. Esta licencia, pues básicamente está autorizado, permite celebrar negocios y contratos desde las 12:01 de la mañana del 18 de octubre hasta las 11:59 de la noche del 18 de abril del 2024, es decir, por 6 meses. Obviamente todo depende de los compromisos que vaya ejecutando o que vaya cumpliendo el gobierno de Venezuela con miras obviamente a las nuevas elecciones presidenciales de Venezuela que se desarrollarán el año entrante. Entonces obviamente permite la producción, firmar contratos de producción, de venta, exportación de gas de Venezuela, permite pagos de facturas por mercancía y por servicios, permite nuevas inversiones,
Entonces, realmente está permitiendo de manera muy general muchos contratos. Lo que uno entiende es que está también el tema de apertura de cuentas, realmente para desarrollar las operaciones para realizar los pagos y recibir ingresos producto de estas operaciones. Y de manera clara dice, no puede desarrollar ningún negocio con el Banco Central de Venezuela, con el Banco Universal, que son entidades realmente bancos centrales sancionados, y que no puede desarrollar ningún contrato con ningún joint venture o con ninguna empresa con la cual PDVSA haya celebrado un contrato con el gobierno de Rusia. Entonces, realmente son generales, pero esta licencia es mucho más específica que la licencia 40B que fue publicada en julio de este mismo año. Entonces, es muy buena noticia. Genera también realmente muchos cuestionamientos porque realmente no dice desde qué banco se van a desarrollar operaciones, qué banco le va a abrir cuenta bancaria a PDVSA y qué banco y en qué país se van a surtir los procedimientos de ingreso y de egreso. Entonces, por lo tanto, eh, obviamente estaremos muy atentos, obviamente, cómo se van desarrollando el desarrollo de estos negocios al amparo de esta licencia, porque básicamente, pues, es la forma más fácil de desarrollar negocios amparados en esta licencia, directamente, no solamente negociando con Chevron Corporation, sino también negociando con PDVSA. Adelante. Y vamos llegando a las conclusiones. Realmente existen, respecto a las licencias, existen muchas realmente dificultades en la práctica. Hemos visto, la primera dificultad que hemos visto es que no existen mecanismos de interpretación o comunicación dentro de la OFAC. Ya vimos esas licencias, pero no existe, si uno va a llamar, va a hacer un negocio con PDVSA y va a llamar a la OFAC y exista alguien en la OFAC que levante el teléfono y le diga, sí, usted puede abrir una cuenta bancaria en tal banco, en tal jurisdicción. Usted puede desarrollar este negocio con esta persona, sí o no. Entonces, realmente, digamos, acá se requiere, digamos, una correcta interpretación, un correcto conocimiento del negocio, pues básicamente para asegurarse que la transacción que se está realizando, pues esta es una transacción permitida al amparo de la licencia durante la vigencia de la respectiva licencia. Hay que tener en cuenta que hay bancos, firmas de abogados, entidades bancarias, agentes residentes que no aceptan a venezolanos, entonces hay que trabajar con determinadas entidades y jurisdicciones, ojalá entidades inclusive dentro de los mismos Estados Unidos, porque eso da mucha tranquilidad. Los venezolanos están acostumbrados a debidas diligencias intensificadas o extendidas, eso también es muy importante, porque conocer quién es el beneficiario final con el fin de que si están desarrollando negocio en Venezuela, pues básicamente que no sea un negocio, ha sido una empresa privada bajo el cual está un militar realmente, digamos, detrás de la compañía, y ellos están realmente acostumbrados y cuando la empresa realmente tiene tradición, una estructura sólida, pues básicamente entrega sin ningún inconveniente la información del beneficiario final. Los bancos en Estados Unidos exigen prácticamente la revelación del beneficiario final y la ruta de transferencias de las divisas, cómo llega la divisa hasta los Estados Unidos. En algunos casos, por ejemplo, Chevron Corporation les comentaba de que exige que el origen de los recursos va a ser Estados Unidos y el destino de la transferencia bancaria va a ser Estados Unidos. Y en algunos casos, como vimos en los dos ejemplos, cuando el giro venía de Estados Unidos y cuando el otro giro venía desde una isla del Caribe, pues básicamente los bancos colombianos, para nuestro caso, se sienten más tranquilos cuando reciben un giro desde Estados Unidos, porque es una estructura sólida, es el país emisor de las sanciones. Entonces, abrir una cuenta en Belice y que el pago venga de Belice, eso es prácticamente echarle un poquito más leña al juego, y para darle mayor tranquilidad y que la operación sea más tranquila, pues vámonos a Canadá, vámonos a Estados Unidos, y realmente las operaciones se vuelven sencillas, aunque el proceso sea más lento, inclusive más costoso, pero es más seguro, es más seguro. Adelante.
Y hay algunas recomendaciones, como obviamente la OFAC tiene un programa de cumplimiento, pues revisar ese programa de cumplimiento y tratar de implementarlo, busca pues prácticamente el conocimiento del beneficiario final de acuerdo a las normas y recomendaciones de la OFAC. En algunos casos nos toca, digamos, para negocios con Venezuela, hacer un esfuerzo adicional, y hacer un esfuerzo adicional a todos los terceros, agencias de aduanas, transportistas, bancos, que son los más importantes, pues básicamente hacer un esfuerzo de que, de, de, para persuadir a ese tercero con el que obviamente tenemos que negociar y trabajar, de que estamos trabajando con empresas que no están amparadas en las sanciones o que si están amparadas en una licencia, pues que las licencias permiten ese tipo de operaciones. Y siempre la recomendación prácticamente va a ser, cuenta en Estados Unidos, es, digamos, da facilidad al movimiento de divisas sin ningún problema. Yo pienso que hasta acá podemos, tratando de cumplir con el tiempo y pasando un poquito a las preguntas, pues básicamente cerrar nuestra presentación del día de hoy. Y agradecemos obviamente a Campetrol y a Cabecol por acompañarnos en este webinar. No, José No, pues Daniel, Daniel, doctor Luis Alberto, muchísimas gracias de verdad por esta gran presentación que nos hicieron el día de hoy, por este webinar. Les queremos recordar que ya está abierto el chat para que puedan allí dejar sus preguntas. En este momento tenemos dos preguntas aquí para ustedes y una de ellas es, una de las grandes preocupaciones para el sector son los mecanismos financieros de pago. Por lo tanto, ¿cuáles son los mecanismos para garantizar el pago de los servicios facturados? Daniel. Adelante, Luis Alberto. Estás en mute. Estás en mute. Doctor Luis Alberto, está sin sonido. Solamente es quitarle el mute. Ya, ahora sí, ok. Escuchamos. Simplemente para dar algunos mensajes, para dar algunos mensajes que creo que son importantes, principales. Venezuela no está sancionada. Claro, están sancionados unos actores relevantes, pero por ejemplo, la banca privada venezolana no está sancionada. Los empresarios venezolanos no están sancionados. La percepción desde afuera es que como que el país estuviera sancionado. Pero cuando tú empiezas a ver universos o subgrupos, puedes identificar con quién se puede actuar. Ahora, en el caso del sector petrolero, que es el caso que nos ocupa, por supuesto que PDVSA y los actores principales son relevantes porque es que es una industria que está manejada por el sector público. Entonces, ahí es muy importante las licencias, porque las licencias son las que habilitan y dan los espacios. Y precisamente el día de ayer es relevante, porque ya no es nada más Chevron, sino que se ha ampliado a otros actores. De hecho, me estaban escribiendo ahora en la mañana varios representantes de empresas francesas, de empresas italianas, de otros sectores, de otras nacionalidades, que están en Venezuela y que ahora se le presenta una nueva oportunidad en los próximos 6 meses. Y están dicho, y el planteamiento de los próximos 6 meses es que podrían ser prorrogables si las condiciones bajo las cuales se están suspendiendo o se están flexibilizando se continúan dando. Por supuesto que los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero podríamos pensar que la intencionalidad es de la flexibilización y que es esta función de un incentivo y un castigo, un incentivo y un castigo. Entonces, por eso es que felicito a Daniel, de verdad, José Daniel, por la fecha que buscó. De verdad, nos genera una nueva expectativa. De hecho, ya por ejemplo, se está pensando que el país podría tener un crecimiento económico superior al año que viene. Es decir, como nosotros tenemos tanta dependencia del sector petrolero, como ustedes bien saben, el hecho de poder dar oxígeno a este sector y a otros, como el siderúrgico, por ejemplo, CBG, o el minero, Minerven, que también son, entonces, permite tener la creencia, si las cosas van bien, habrá que ver
porque hay que ser también prudente, en que pudiera haber un crecimiento del 10% para el año que viene, dicen algunos economistas. Y esto es ahora de esa declaración. Entonces, había una pregunta de cómo es el tema de la facturación. Bueno, tiene que ver con la licencia. Hay que tener a un experto en licencia y ante la OFAC y tener los contactos para saber cuáles son los espacios que se generan, porque es un sector que en principio está sancionado. Sí, y realmente también para complementarlo, pues hay dos licencias realmente muy importantes. La licencia para Chevron, y como les decía anteriormente, Chevron paga en Estados Unidos. Entonces, los recursos de Chevron están en dólares, en moneda extranjera en Estados Unidos. Y paga dentro de los Estados Unidos. Entonces, lo que uno puede decir es que existe seguridad frente al pago, primero. Segundo, realmente existe un interés del gobierno de los Estados Unidos por reactivar este sector en Venezuela. Porque para que crezca, porque sabe que mueve la economía, porque sabe que no puede dejar, porque sabe que lo necesita. Porque obviamente ya estamos en un escenario geopolítico realmente duro y complicado. Digamos, en América, pues no puede perder, Estados Unidos no puede perder amigos. Y si tuvo relaciones, y si dañó relación, o si se dañaron relaciones, pues las tiene que volver a reactivar. Porque estamos en un escenario político realmente y económico complicado. Entonces, lo que vemos es que hay una necesidad por reactivar el sector, hay una necesidad por el petróleo, por el gas. Y hay una necesidad del gobierno en los Estados Unidos que quiere que el empresario venezolano no se vaya, no se quiebre, que los que se han ido regresen, y que los que están no se vayan ni se quiebren. Entonces, esperamos realmente una reactivación que no sea de 6 meses. Se queda una pregunta adelante de que efectivamente, ¿cómo planea un negocio a 6 meses? Pero, digamos, ahí están ustedes, digamos, son expertos en análisis geopolítico, en proyecciones financieras, en proyecciones realmente desde el punto de vista económico, pero saben de que uno puede intuir de que necesariamente se tienen que extender, porque no hay otro. No hay otro. No hay otro mejor país para reactivar las relaciones y para hacer negocios relacionados con petróleo y gas eh, que Venezuela para Estados Unidos. Por lo tanto, uno ve realmente el interés. Gracias, Daniel. Tenemos aquí otra pregunta en el chat. Elsie Betancourt pregunta, ¿se puede vender equipamiento nuevo o servicios de base instalada a PDVSA directamente o se realiza la venta a través de Chevron, pero quien finalmente quedará con los equipos es PDVSA? Al amparo de la licencia al día de ayer, se pueden realizar todo tipo de contratos, venta de mercancías y de servicios. La norma lo dice en el B o en el C, en el numeral 1, 2 o 3. Dice específicamente que le pueden vender servicios y se le pueden vender, obviamente, mercancía a PDVSA. Obviamente ya en el momento de la negociación es importante esa trazabilidad ya no solamente del desarrollo del negocio, sino también desde el pago. Debe ser conforme, obviamente desde dónde va a pagar para que se tenga la tranquilidad y cómo va a pagar para que tenga la tranquilidad de esas operaciones. Y también volviendo a la pregunta de ayer, en materia de PDVSA o en materia del empresario venezolano, desde la publicación de las sanciones, pues desde que comenzaron las sanciones, al empresario venezolano le tocó acostumbrarse a pagar por anticipado. Entonces es muy importante también en esa negociación cómo puede ser el pago anticipado, tratar de negociar porque realmente el empresario venezolano en la práctica está acostumbrado. Nosotros no estamos acostumbrados a pagar por anticipado, pero el venezolano sí, ya lleva ¿cuántos años? Como 5 años acostumbrándose a pagar por anticipado y es la forma como ellos les tocó hacer negocios con el mundo y se han ido acostumbrando a eso. Perfecto, Daniel. Y una última pregunta
para terminar, ¿cuáles son los mecanismos jurídicos existentes en Venezuela que protegen la inversión extranjera realizada en ese país? Adelante, Luis Alberto. Bueno, con Colombia, el acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas que se suscribió este año y que está por entrar en vigencia. Esto no significa que Venezuela se convierta en el país con el mejor ambiente de negocio para la inversión, ¿no? Pero establece garantías respecto al tema del Banco Nacional, establece garantías respecto a pago de expropiación, de indemnización por expropiación y una instancia internacional para la revisión del procedimiento. De todas maneras, tenemos que decir que inclusive nosotros como Cámara, aunque siempre lo pedíamos, está en nuestra agenda, esta Cámara que le ha hecho el seguimiento de la relación binacional desde toda la vida, teníamos mucho tiempo pidiendo muchas cosas que no se nos daban. Y ha sido ante el cambio de entorno político binacional, ¿verdad? Que se ha habido voluntad y esto salió, se negoció en tiempo récord. Creo que simplemente en 2 o 3 encuentros se llegó a este acuerdo. Es más, creo que el propio ministro de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, Germán Omaña, fue una sorpresa cuando se dio cuenta que resultó muy rápido. Ahora, una vez que esto entre en vigencia y estamos a la espera de los procesos internos de Colombia, se va a tener una herramienta, podríamos decir que dura, para poder exigir cosas. Yo pienso que aquí las cosas no están garantizadas, es decir, son muchos años de muchas cosas, pero, como lo ha dicho el propio José Daniel, ha habido muchos cambios. Hay cambios de actitud, hay mayor entendimiento, mayor empatía, y hay necesidad. ¿Y por qué no decirlo? Creo que hay hambre de soluciones. Parte de las autoridades venezolanas que han mostrado otra posición y bueno, a nivel geopolítico, a nivel hemisférico y mundial también. Entonces, creo que beneficia a esta situación binacional en este sector todo lo que está pasando en otros sectores. No es el país más amigable para la inversión extranjera, pero ha habido cambios significativos en los últimos meses. Perfecto, doctor Luis Alberto. Bueno, pues con estas preguntas y con esta excelente presentación, les agradecemos a ustedes, Luis Alberto, a José Daniel, por esta excelente charla. Gracias nuevamente a todos los participantes, casi 60 participantes hoy, por el tiempo y por la participación. Nuevamente les agradecemos por continuar colaborando para seguir Estamos a la trabajando orden. juntos. Muchas gracias y bueno, una feliz tarde. Nos vemos en Cartagena la próxima semana, del 24 al 26 de octubre y en nuestros próximos eventos que se vienen. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Que estén muy Que bien. estén muy bien. Feliz día Hasta para luego. todos. Gracias. Gracias. Ay, sorry.